que no me podía yo imaginar que iba a traer la lluvia a Málaga, ¿no? Dije, oye, qué bien, nos vamos a un sitio donde no va a llover seguro, ¿no? Bueno, pues ha llovido, o sea que tiene mucho más mérito el que nuestro público esté aquí acompañándonos y para mí es un placer estar aquí hoy. La verdad es que en Alhaurín nunca había estado, conozco la zona, he venido muchas veces a Torremolinos, yo soy un gran defensor de Torremolinos y para mí siempre es un placer venir aquí a Málaga, así que estoy muy contento de estar hoy aquí con Moisés. Muchas gracias por traerme, muchas gracias también a Mar y bueno, vamos a ello, ¿no? Sí, vamos a ello porque, bueno, es que claro, como teníamos lo improvisado de que estemos más bajos, es porque teníamos previsto, yo con vuestro permiso yo me voy a poner de pie, dejemos que él se quede, aunque es más joven que yo, pero vamos, no hay... Pero tú estás en mejor forma que yo. Yo vengo de los Juegos Olímpicos. Bueno, la verdad es que el escenario, lo que no ha dado tiempo es lo único, es a poner un escenario encima para que estuviera más alto. Pero bueno, se le entiende bien y yo entiendo perfectamente que el público hoy lo va a entender. Así que vamos a ir rápidos para que podamos charlar de muchos temas. Les sitúo. Nació en Vizcaya en el 70 con su primer libro, Coños. Y El silencio del patinador sorprendió a la crítica por una poderosa literatura que aún sigue manteniendo y que está, yo creo que más madura que nunca en esta última novela. En el 96 debutó con la novela Las máscaras del héroe. Esa monumental obra es el germen de esta, pero esta se puede leer sin haber leído la primera. Luego hablaremos de ella. Obtuvo el Ojo Premio Crítico de Narrativa en Radio Nacional de España. En el 97 recibió el Premio Planeta. Se une a la larga lista que tenemos ya de autores que han pasado por la platea. Ya vienen unos cuantos que han ganado el Premio Planeta. No podíamos dejar a uno de los que sigue siendo una de las obras más recordadas y más leídas, que es La Tempestad, definida por The New Yorker como uno de los 6 escritores más prometedores de Europa. Luego ha escrito infinidad de libros que están allí, muchos de ellos: Las esquinas del aire, La vida invisible, El séptimo velo. Me hallará la muerte. Me la he traído porque yo tuve el honor de conocer en 2012 a Juan Manuel de Prada en su presentación y ahí me puse una dedicatoria muy bonita que os voy a leer porque ¿quién me iba a mí a decir años después? No habíamos empezado en la platea. Para Moisés, esta novela sobre vidas rotas y perdidas, con todo mi afecto y la promesa de mi amistad. Madrid, 12 del 11 de 2012. Pues esa amistad se ha fraguado y para mí es un honor que no me imaginaba que esta novela iba a estar en Alhaurín y con él aquí. Por eso la he traído especialmente. Pues con esta novela que es maravillosa y que recomiendo que lean, para mí es una de las preferidas, ya consiguió el salto cualitativo en el mundo de la literatura que ya presagiaba con La Tempestad. Después, Lucía en la noche, Raros como yo, que es un ensayo, porque es ensayista también, muy curioso, sobre raros como él. Él dice que es raro. Es gente que va a contracorriente. De esta novela también hablaremos porque merece la pena que la lean, porque es un divertimento de personajes muy poco conocidos. Juan Manuel de raro no tiene. Sobre todo destacar la monumental obra por el trabajo hecho y por la cantidad de páginas que tiene de la vida de Ana María Martínez Sagi, El derecho a soñar. Un trabajazo inmenso que luego nos va a explicar por qué lo hizo y que ese personaje está en esta última novela, Mil ojos esconde la noche, La ciudad sin luz, porque es la primera parte de de 2 libros y el segundo ya nos va a decir cuándo cree que va a estar a la venta, porque es, insisto, una de las mejores novelas que yo he leído en mucho tiempo. Aunque no sirve de nada mi palabra, pero como lector, maravillosa. Ha obtenido muchos premios prestigiosos, tanto en periodismo como literarios, El Planeta entre ellos, y de periodismo, por ejemplo, los premios Mariano de Cavia y Julio Camba, 2 de los más prestigiosos premios en el ámbito literario, periodístico. Detrás de un gran hombre hay una excelente mujer, o delante, no lo sabemos. Aquí tenemos a María Cárcava, que es su mujer, la copresentadora del programa de Intereconomía Televisión Lágrimas de Lluvia, hoy mejor que nunca aquí presente.
le declaró su amor ante la audiencia de su programa y le dijo aquello de: tú eres mi John Wayne, le dijo ella, y tú mi Maureen O'Hara. Bueno, no se puede ser más romántico, Juan Manuel, que declararte en mitad de un programa de cine ante la audiencia, supongo que pactado, ¿no? Porque imagínate que te iba a decir que no. Ya, un poco improvisado, no te creas, ¿eh? No estaba muy preparado, no. Bueno, María es tu gran apoyo, es tu gran crítica literaria, es la que te frena un poquito a la hora de ser Juan Manuel de Prada, y yo, que la he conocido ahora a raíz de la publicación del libro, una de las mejores personas que puedes tener a tu lado. Sin duda, hombre. Claro que sí. No es eso que dicen, detrás de un hombre hay una gran mujer, ¿no? Yo siempre digo que detrás de una gran mujer hay un hombre, pues, mediano, que hace lo que puede, efectivamente, ¿no? Eso es. Bueno, Juan Manuel, ¿quién te puso en el mundo de la literatura? Porque no vienes de una tradición literaria, no hay escritores en tu familia, o al menos no reconocidos, como para que apuntara la vertiente literaria de Juan Manuel. No, yo creo que eso... yo siempre he sido un escritor vocacional, ¿no? Y en este sentido, pues habría que decir que me puso Dios, ¿no? O sea, yo creo que todos los seres humanos tenemos una razón de ser en la vida, y seguramente el misterio de la vida es encontrar esa razón de ser, ¿no? Y yo tuve la inmensa fortuna, desde muy niño, de descubrir que mi razón de ser era la literatura. Y por lo tanto, pues me dediqué a esta vocación desde siempre. Yo he sido un escritor vocacional en un ámbito que efectivamente no era nada literario. Yo no pertenezco a una familia de escritores, ni siquiera a una familia que se haya dedicado a nada próximo a la literatura, ¿no? Creo que la persona que de alguna manera influyó en mí y me marcó fue mi abuelo, sin duda alguna, pero mi abuelo no tenía nada que ver con la literatura. Lo que pasa es que es verdad que me enseñó a leer y escribir a una edad muy temprana. Yo, cuando fui al colegio a los 3 años, yo ya sabía leer y escribir. Qué bueno. Yo aprendí a leer y escribir a los 2 años, prácticamente a la vez que aprendí a hablar. E indudablemente eso me marcó mucho tanto en mi psicología. Tú date cuenta de lo que es con 3 años, pues tú vas por la calle y puedes leer. Entonces sabes dónde hay una panadería, donde hay una... esto te marca una diferencia frente a otros niños, claro, porque los niños viven en un mundo que no pueden interpretar. O sea, tú ya eras el repelente niño Vicente ya de pequeño. Pero ya no. Era el que leía, el que sabía No diría yo repelente, sino simplemente, pues yo qué sé, ¿no? Pues que enfrente de mi colegio había una caja de reclutas, ¿no? Y tú ya lo leías. Y entonces yo ya sabía que ahí estaban los reclutas y había una panadería, pues panadería Vicente, pues sabía que era una panadería, ¿no? Bueno, digamos que entrar en el mundo a través del lenguaje es una manera distinta de entrar en el mundo, ¿no? ¿Y recuerdas, ya sabiendo leer tan jovencito, tan pequeño, cuál es la literatura que te podía llamar la atención? Cuando yo me acuerdo, pues Agatha Christie a lo mejor pues a los 10 años, ¿no? Bueno, yo tuve la inmensa fortuna, quizá por haber sido tan precoz, que nunca leí literatura infantil. Yo creo que la literatura infantil es uno de los más graves, una grave plaga. La literatura infantil, la llamada literatura infantil, que ni es literatura ni es infantil, es un modo de control social. Es un modo de control social, es decir, es una manera de conseguir que los niños pasen por las orcas caudinas de lo que al sistema le interesa, ¿no? De hecho, hoy se hace de forma descarada. Hoy en día la llamada literatura infantil está hecha para adoctrinar a los niños. La literatura infantil pues tiene todas las bazofias, todas las morrallas ideológicas que le convienen al sistema. Entonces yo jamás leí literatura infantil, jamás. Leí tebeos. Uno de los mayores placeres de mi vida era cuando estaba malo
y entonces mis padres me traían el jabato, jabato de la semana, ¿no? Que todas las semanas se editaba el tebeo del jabato. Me leí, pues por supuesto, a todo Tintín, por ejemplo, ¿no? Tintín a mí me resultaba fascinante. Siendo muy niño también le leía a mi abuela un folletín. Ella estaba suscrita a una revista que se llamaba Santa Rita y el Pueblo Cristiano, que como su propio nombre indica, pues una revista de devoción religiosa. Y en la revista venía todas las semanas un capítulo de la vida de Santa Rita. Y yo le leía a mi abuela el folletín este de Santa Rita, que tuvo una vida verdaderamente interesantísima, maravillosa. Y entonces yo leía lo que caía en mis manos, Eso que dice Don Quijote cuando, después de los primeros capítulos, después del episodio del escudero vizcaíno, pues la narración se suspende, ¿no? Y Cervantes dice, me he quedado sin fuentes para contar la vida de Don Quijote. Entonces cuenta la historia de que en el Alcaná de Toledo él encuentra un manuscrito aljamiado que manda que se lo traduzcan, y entonces ahí está la historia de Don Quijote, ¿no? Y en un momento dado, Cervantes desliza que él lee todo lo que cae en sus manos, que incluso si hay un papel en la calle, pues lo coge y lo lee, ¿no? Y yo fui un poco así. Yo iba con mi abuelo todos los días a la biblioteca. Mi abuelo iba a leer la prensa y me dejaba en la biblioteca infantil. ¿Y tú te salías y te ibas a leer Aristóteles? No, yo me leía todo, te confieso que yo me leía todo. Recuerdo una colección con especial cariño, que no era una colección de mi época, sino que era de una época anterior, pues seguramente de los años 50 o así, que era la colección juvenil Cadete, que era una colección de... Bueno, pues ahí yo me leí, pues yo qué sé, La Isla del Tesoro, me leí las aventuras de Arthur Gordon Pym, Robinson Crusoe, tantas cosas, ¿no? Recuerdo esa colección. Era verde, sí. Era verde, sí, efectivamente, sí. Era verde. Era una colección que no era de mi generación, pero que a mí me fascinaba. Pero había libros de Balzac, por ejemplo, en esa colección. Te quiero decir que yo jamás, el concepto de literatura infantil jamás entró en mi cabeza. Tal vez el primer autor que a mí me hizo considerar la literatura como algo que no era simplemente contar la realidad, sino contar la realidad desde una mirada personal, que eso es la literatura, fue Poe, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, yo lo leo a una edad muy temprana, pues yo te diría que yo lo leo a los 10, 11 años, y para mí fue una lectura verdaderamente iniciática, digámoslo así, ¿no? Porque, primero por el placer de que lo que estás leyendo te cambia la vida, que eso es lo que verdaderamente nos deslumbra de un libro, ¿no? Y claro, leyendo con 11 o 12 años a Edgar Allan Poe pasas muchísimo miedo. Pasas muchísimo miedo. Yo leía a Edgar Allan Poe, mis padres tenían un volumen en casa con las narraciones extraordinarias que lo tenían como apartado, ¿no? En una sección para mayores, y yo lo leía por la noche. Yo me levantaba por la noche, lo cogía y lo leía con una linterna en la cama. Sí. Uno de los mayores placeres de mi vida. Yo creo que es incomparable a cualquier otro placer. Leerte El gato negro o El corazón delator cuando tienes 12 años, a oscuras, en la cama. Y ya escondidas, encima. Ya escondidas. Lo prohibido. Es grandioso, es grandioso. Entonces, la lectura de Edgar Allan Poe a mí verdaderamente me dejó muy turbado, muy turbado. Y fíjate, es una de esas lecturas que todavía hoy, o sea, yo vuelvo a leer hoy en día Poe y todavía descubro el amor por la literatura. Luego otra experiencia iniciática. Yo odio la literatura infantil, porque la literatura infantil está hecha para enjaular al niño.
para mejorar al niño. Entonces, de hecho, no sé si se sigue haciendo, pero había una época en donde los libros infantiles ponía recomendado entre 6 y 8 años. Recomendado entre 10 y 12 años. Vayas a la mierda, hombre. Recomendado. Lo leo cuando yo quiera. La lectura precisamente está para leer lo que no está recomendado a una determinada edad, ¿no? Y una de las experiencias para mí iniciáticas, fascinantes, fue la lectura de Crimen y Castigo. De Crimen y Castigo, que yo leo con 15 años, con 14, 15 años. Y lo leo además en unas condiciones bastante adversas, porque yo en aquella época todavía iba de vacaciones con mis padres, y entonces yo Crimen y Castigo me lo compro, fíjate qué tiempos tan maravillosos, ¿no? Me lo compro en una tienda del hotel, ¿eh? En esas tiendas donde hoy en día no encuentras más que los bodrios de temporada, pues tenían allí unos libros de bolsillo, y entre los libros de bolsillo estaba Crimen y Castigo. Y me leí Crimen y Castigo en un verano. Mis padres dormían la siesta todos los días. Entonces yo no quería dormir la siesta. ¿Tú querías leer? Me castigaban y me dejaban en el balcón de la habitación, ¿no? Donde caía un sol a plomo tremendo. Y entonces yo leía ahí Crimen y Castigo en esas siestas mientras me estaba cogiendo unas insolaciones tremendas, ¿no? Y fue una lectura para mí deslumbrante porque no entendía nada. Esto es lo hermoso de la literatura también, ¿no? Hoy en día la gente le dice, no, es que este libro me engancha. Si los libros no te tienen que enganchar. Los libros que te enganchan no son buenos libros. Los libros buenos son los que no entiendes, son los que te superan. Son los que te superan, Sí, ¿no? pero el tuyo, yo acabo de decir que me ha enganchado, vamos a ver, este libro engancha, diga lo que diga el autor. Pero tú ya eres muy mayor, ya te las sabes todas. Vale, a los niños, Ya. vale. Ya no te tiene que sorprender nada. No, pero las lecturas que verdaderamente recordamos con placer Sí. no son aquellas lecturas que nos halagan, aquellas lecturas que se adaptan a nuestros gustos. Los libros que verdaderamente cambian nuestra vida son aquellos que nos trastornan, son aquellos libros que nos superan, son aquellos libros que nos provocan una convulsión interna, ¿no? Y en este sentido, tu oficio de escritor va, claro, con ese concepto, ¿no? de escritor, y como tú dices, es vocacional, es una vocación. ¿Tú te consideras un artista? No solamente porque escribas a una mano, sino porque el proceso de investigación y de escritura tuyo con este concepto previo es diferente al de otros autores. ¿Te consideras un artista literario? Bueno, yo considero que la literatura es un arte, ¿no? Esto es así. Es decir, la literatura es un arte como lo es la pintura o como lo es la escultura, sí, indudablemente, ¿no? O sea, entonces el escritor sí es un artista, indudablemente, ¿no? Yo creo que el escritor tiene que hacer con las palabras pues lo mismo que hace el escultor con las formas o lo mismo que hace el pintor con los colores. Pintor no es aquel que se limita a reproducir la realidad, ¿no? Sino aquel que a través de su mirada nos transmite la realidad tal y como él la ve. Y esto requiere un espíritu artístico. Entonces yo creo que el escritor, indudablemente digno de tal nombre, también tiene que tener esa capacidad para mostrarnos el mundo a través de sus ojos, ¿no? Y por lo tanto crear un nuevo mundo. Un nuevo mundo. Esto es lo que distingue al auténtico artista, ¿no? Lo otro es un notario. Pues un notario llega a un sitio y levanta acta. Un escribidor. Un escribidor. Pues yo sin querer ofender a nadie, por ejemplo Antonio López, ¿no? Antonio López es un virtuoso del pincel. Pero a mí Antonio López no me dice nada. O sea, yo veo un cuadro de Antonio López y ¿cómo está? No me dice nada, no me emociona. ¿Qué sigue te produce? Velázquez Bueno,
pintores que pueden ser más de... El Greco probablemente incluso tenía un defecto en la vista, ¿no? O sea, probablemente era un hombre que no veía bien. Pero tú ves un cuadro del Greco y estás viendo arte verdadero, estás viendo la capacidad para transmutar la realidad a través de un oficio, el oficio de pintor. Es decir, yo considero que el artista es aquel que tiene esa mirada que es capaz de transmutar la realidad, ¿no? Entonces, en este sentido, no creo que el oficio del escritor sea el del notario. Hoy en día, pues se tiende a una escritura funcional, ¿no? Que te cuente bien una historia, y naturalmente que sí, la literatura tiene que ser eso, pero te la tienen que contar de una manera intransferible, es decir, un escritor tiene que contar una historia como no la podría contar ningún otro. Si te cuenta una historia que la podría contar igualmente otro, ya no es un escritor, no es un escritor. Es un redactor, es un notario, como un amanuense, como queramos llamarlo, ¿no? Pero yo creo que el artista se distingue precisamente porque nos ofrece la realidad a través del tamiz de su mirada, ¿no? Y esa mirada es distintiva, es intransferible, es única. Yo creo que esa es la razón de ser del arte, ¿no? Y eso es lo que has intentado... me gusta porque tiene las respuestas cortas, que es la que permite poder seguir charlando con él, porque me da pie a seguir hablando. Yo ya he suprimido 80 preguntas que tenía anteriores para ir al libro, porque es que lo que queremos conocer es cómo un artista, como un autor como Juan Manuel de Prada, concibe en los tiempos actuales una novela de 1.600 páginas, dividida en dos partes. Estamos hablando de este Mil ojos esconde la noche. Primera parte, la ciudad sin luz, que es París. ¿Existe aún para un escritor el reto de escribir para un público 1.600 páginas que enganche desde la primera hasta la última página, dividido en dos partes? ¿Existe aún ese público? Bueno, vamos a ver, en primer lugar yo creo que debemos olvidarnos un poco del público, ¿eh? Con esto no estoy abogando por una literatura elitista que a veces se interpreta, ¿no? Cuando dices, no, yo es que no escribo para nadie en concreto, no escribo para nadie en concreto. El escritor tiene la obligación de escribir aquello que necesita escribir. Bueno, pero ¿no? Escribes incluso, como tú dices, para los muertos. Bueno, sí, indudablemente, claro, hay que escribir para los muertos y para los vivos y para los que no han nacido todavía. Yo creo que hay que escribir para todo el mundo. Chesterton decía que se había hecho católico para liberarse de la degradante esclavitud de ser un hijo de su tiempo, ¿no? Yo en líneas generales diría que no solo ser católico, sino ser escritor. Eres escritor para liberarte de la degradante esclavitud de ser un hijo de tu tiempo. Yo creo que esos escritores que escriben pensando, a ver, ¿qué es lo que se lleva ahora? ¿Qué es lo que le gusta al público? ¿Qué es lo que tal? Uno tiene que escribir aquello que necesita escribir. Pero sin traicionar a un público que te sigue, ¿no? Un público que está acostumbrado a... Pero el público nunca sabes... No, yo creo que no debes pensar en el público. El público en realidad es un monstruo de 1000 cabezas, es decir, el público no existe, es una ficción. En realidad el escritor, la obligación que tiene el escritor es contar su mundo interior, sus obsesiones, es aspirar a hacerlo de una manera que esas obsesiones sean interesantes para otras personas, pero lo que no puede hacer es tratar de halagar a nadie, porque lo más probable es que no halagues a nadie. Es decir, yo creo que esto es un gravísimo error. No, yo nunca he escrito de esta manera. Yo creo que uno tiene que escribir aquello que en cada momento necesita escribir, que es una labor difícil, ¿eh? Saber lo que en cada momento quieres escribir, no te creas que es nada sencillo. Muchas veces uno titubea, uno tiene que elegir entre 1000 caminos, no sabe por dónde tirar, pero yo creo que en general el escritor y el artista en general tiene que hacer aquello
que le nace de dentro. Y esto es lo que pasa con Juan Manuel de Prada cuando decide afrontar esta historia basada en el París ocupado por los nazis en 1940 y la vida de los exiliados españoles, pero desde un punto de vista de un protagonista que ya aparecía en la máscara de las máscaras del héroe. Es decir, ¿cómo te llama esta historia? ¿Por qué decides afrontar esta historia? Bueno, yo creo que la razón por la que yo escribo esta novela seguramente está en el libro anterior que escribo, es El derecho a soñar, la biografía de esta escritora catalana, Ana María Martínez Sagi, que se exilia en el año 39, cuando cae Cataluña, se exilia y, bueno, durante toda la Segunda Guerra Mundial vive en Francia y gran parte de sus años en París, ¿no? Entonces, el estudio que hago sobre esta mujer me lleva a estudiar la época, a estudiar el París de la época y a estudiar la presencia de los españoles en el París de estos años, ¿no? Yo este París ya lo conocía sobre todo a través de un personaje que es uno de los protagonistas de esta novela, que es César González Ruano. Ah, Ruano. César González Ruano es un hombre que vivió en este París, que lo disfrutó mucho, porque él reconoce que le gustaba vivir en este París, ocupado por los alemanes, y en sus memorias cuenta bastante de su vida en estos años, ¿no? Que es una vida bastante que se mueve en el límite de la delincuencia, en el límite de la corrupción. Un mundo muy oscuro, ¿no? Un mundo muy oscuro, muy atractivo literariamente. Entonces yo ya conocía este mundo, pero a raíz de escribir esta biografía de Ana María Martínez Sagi, pues me adentro de verdad en este mundo, investigo en los archivos policiales, me meto muy a fondo. Madre mía, ese móvil, ¿no? Qué tremendo. Y claro, es un mundo poco conocido, en primer lugar, muy poco conocido, porque sobre la Segunda Guerra Mundial funcionamos con 4 tópicos de las películas de nazis y tal y cual, ¿no? Y no tenemos un conocimiento a fondo de la realidad de la época, pero París en estos años como materia prima literaria es fabulosa, porque claro, es una ciudad que vive inmersa en la Segunda Guerra Mundial, porque de hecho pasa a administración alemana, es decir, Francia se rinde, firma un armisticio con Alemania, entonces Francia se divide en dos, una zona ocupada bajo administración alemana, una llamada zona libre bajo administración francesa. En realidad los alemanes tenían el control de todo, pero había una zona bajo directa administración alemana y París estaba incluida en esta zona. Entonces, bueno, ya el hecho de una nación que vive bajo una dominación extranjera en un contexto bélico, pero que además no sufre las consecuencias de la guerra directas, ¿no? Porque Francia se rinde muy pronto, apenas tiene que sufrir bombardeos, etcétera, etcétera. Sí, además tú mencionas en el libro que no deja títere con cabeza, iremos con los personajes, pero a Francia en concreto la tratas de cobarde, que de forma indecorosa actuó durante la Segunda Guerra Mundial. Desmitificas mucho Francia y París. Bueno, vamos a ver, hombre, ahí está la mirada del narrador. Fernando Navales es un hombre muy francófobo, o sea, es un hombre que le tiene mucho odio a los gabachos, ¿no? Como dice él, ¿no? Entonces, la mirada de Navales marca la narración. Pero bueno, hay algunos hechos que son innegables, ¿no? Es decir, Francia se suponía que tenía el ejército más poderoso de la época y se rinde de forma indecorosa. Y no solo eso, sino que la realidad, en contra de luego los mitos que los franceses han creado, la realidad es que la inmensa mayoría del pueblo francés
colaboró con los invasores y no tuvo ningún empacho en colaborar con los invasores, ¿no? Entonces, sí que es verdad que esto también, desde el punto de vista literario, es muy interesante. Es decir, cómo es la vida en un país en donde la gente acepta de buen grado una dominación extranjera, ¿no? De todas maneras, los personajes principales de la novela, que ya va por su 6ª o 7ª edición, de verdad que lo tienen que leer, porque no está desvelando nada que haga que uno no se adentre en esta historia. La verdad es que hay que leerlo para darse cuenta de que lo que está comentando el autor, Juan Manuel de Prada, es el hilo argumental de Fernando Navales y los protagonistas españoles que están exiliados en París. Sí, todos y que no deja, o sea, tanto de un bando como de otro, la mirada crítica de Fernando Navales, que no sé si está bien la de Juan Manuel de Prada, es absolutamente incisiva. Picasso, Gómez Ruano, María Casares, tal vez, la protagonista, una de las protagonistas femeninas, es la que se lleva la mejor parte. Pero en realidad todos se llevan un azote por parte de un... Bueno, Navales es un hombre muy amargo, muy resentido, también muy burlón, porque la novela también tiene un componente humorístico importante. Yo en esta novela también quise hacer humor con lo trágico, ¿no? Tiene mucho humor la novela. Tiene mucho que es humor. una cosa que en España no se suele hacer, sobre todo porque en España hay una especie como de, ¿cómo diríamos?, como de gran ceremonia, no sé si tenebrosa o sagrada, o las dos cosas, en torno a la guerra civil, sus preliminares, sus consecuencias. Entonces, y esto es misterioso, ¿no? En España no se ha hecho literatura humorística en torno a la guerra civil, ¿no? A pesar de que han pasado ya casi 80 años de la guerra civil, ¿no? Sin embargo, no, como que casi 80. Más. 90. Sí, 90 años. 90 años, ¿no? La gente, cuando toca el tema de la guerra civil, se pone muy seria, ¿no? Entonces, en esta novela no se toca el tema de la guerra civil directamente, aunque sí las consecuencias directas. Estamos en el año 40. La novela transcurre durante la ocupación alemana, del año 40 al año 44. En este primer volumen son los años 40 y 41. Y sí, trato de que haya un tratamiento humorístico, ¿no? de toda esta tragedia, digámoslo así. Entonces el protagonista es muy burlón, el protagonista tiene una mirada burlona, pero... Incluso tratas con humor la figura de Hitler. Sí, bueno, hombre, Hitler tiene un componente ridículo también, ¿no? O sea, te quiero decir que hasta las cosas más graves se pueden tratar de manera humorística si les buscas el componente ridículo que la gravedad siempre tiene. E indudablemente el personaje de Hitler tiene un componente bufonesco, ¿no? Pero bueno, esto ya se ha hecho en más ocasiones, ¿no? Tú que eres muy cinéfilo, sin duda recuerdas Ser o no ser, Ser o ¿no? no ser, la gran película de Lubitsch, ¿no? Pero en España nunca, el tema de la guerra civil nunca lo hemos tratado con sentido del humor, porque es un tema muy doloroso, ciertamente, pero hombre, el dolor hay que empezar a asimilarlo, no podemos estar ahí instalados en el dolor que parece como que nos regodeamos, ¿no? Entonces sí, la novela tiene un tono humorístico y la novela efectivamente trata sobre los artistas y escritores españoles en París, no solo exiliados, no solo exiliados, porque en París había gente, españoles de muy diversos pelajes y que algunos estaban en París desde hacía mucho tiempo, empezando por Picasso. Picasso llevaba 30 años en París cuando llegan los alemanes, ¿no? Era un artista que se había instalado en París, como en aquella época hacían muchos artistas. Hay otros muchos artistas que llevan mucho tiempo viviendo en París. Pues Beltrán Masés, por ejemplo, Federico Beltrán Masés, que es un pintor hoy en día olvidado, injustamente olvidado, que a mí me parece un pintor excelente. Había muchos pintores y artistas. Mateo Hernández, el escultor, que sale en la novela, también era un hombre que llevaba mucho tiempo viviendo en París. Había gente ya que llevaba años o décadas. Luego, efectivamente, están todos los exiliados, toda la gente que cruza los Pirineos
en enero y febrero del año 39, cuando cae Cataluña. Ahí hay muchos exiliados, sobre todo catalanes, ¿no? Que en la novela Navales se refiere a ellos como los polaquitos. Los polaquitos. Los polaquitos, ¿no? Especialmente llama la atención la inquina que le tiene el personaje de Navales a Picasso, al que lo pone realmente con una imagen absolutamente alejada de la que podamos tener. Y no solamente en lo personal, también en lo artístico, que como que el Guernica lo podía haber pintado cualquiera y sobre todo que sometía a las mujeres. La verdad es que la figura de Picasso sale muy mal parada en esta novela. Bueno, vamos a ver, Picasso, habría que distinguir, por supuesto, el Picasso artista, el Picasso hombre, ¿no? En términos artísticos, efectivamente, Navales considera que Picasso es un pintamonas, lo llama siempre el pintamonas, ¿no? Bueno, esta es una cuestión discutible. Lo que no es discutible... Mira, perdona, dice, se refiere Navales a Picasso. Una hiena sádica que se regodea sometiendo a todas las mujeres, pero como ha pintado el Guernica y no sé qué patochadas más, el comunismo internacional lo tiene en palmitas. Bueno, es vamos una de a ver. las frases que dedica a Picasso, Es muy interesante. O sea, la figura de Picasso... Podríamos dedicar casi toda nuestra intervención a hablar de Picasso, porque Picasso de alguna manera ilustra la visión que tenemos del arte, que es una visión, a mi modo de ver, disparatada. Voy a tratar de explicarlo muy resumidamente. En general, el hombre contemporáneo, el hombre moderno, tiene una visión movilista o progresista de la historia, según la cual, a medida que pasa el tiempo, nosotros los seres humanos vamos avanzando, vamos progresando. Esta es una idea completamente disparatada, falsa. Nosotros no vamos avanzando, nosotros no somos mejores que Cicerón o que Dante, no hemos avanzado nada, no escribimos mejor que Dante ni que Cicerón, no pintamos mejor que Fra Angelico o que Velázquez. Esto es completamente falso, es absurdo, no tiene ni pies ni cabeza. Ni siquiera pintamos mejor que los hombres de las cuevas de Altamira. No hemos avanzado nada, esto es completamente falso. Entonces esta visión, digamos, movilista o progresista de la historia, en el arte se traduce en que siempre la vanguardia es mejor que la tradición. Esto es una cosa también demente, que no tiene ni pies ni cabeza. La vanguardia, en cuanto a ruptura de la tradición, puede ser fecunda, puede abrir nuevos pasadizos a la tradición, o puede ser estéril, puede ser una estupidez que no conduce a nada, ¿no? Entonces, pensar que quien está en la vanguardia es mejor que quien está en la tradición es una visión moderna que no tiene nada que ver con la realidad. Pero es verdad que es la visión que se ha impuesto y, por lo tanto, un artista vanguardista siempre se va a considerar que es mejor que un artista tradicional. Siempre. En nuestro cerebro han conseguido que pensemos esto, que no tiene ninguna base en la realidad. Porque innova, porque innova. Porque es moderno. Porque es moderno. Pero esto es absurdo. No tiene ningún sentido, ¿no? Con esto yo no estoy defendiendo, antes he dicho que Antonio López a mí no me gusta, con esto no estoy defendiendo el arte figurativo frente al arte abstracto, no, yo defiendo el arte, y entonces considero que hay pintores figurativos muy buenos y muy malos, y hay pintores vanguardistas muy buenos y muy malos, nada más, ¿no? Pero se ha impuesto la otra visión, la visión de que el arte, al igual que la ciencia o al igual que no sé, cualquier otra disciplina, pues avanza. Entonces consideramos que el arte vanguardista es mejor que el arte tradicional. Entonces consideramos que Picasso es el gran
artista vanguardista del siglo XX. Hombre, no se le puede negar que Picasso es uno de los artistas que produce una serie de rupturas en el arte. Tendríamos que discutir si esas rupturas han conducido a algo o no han conducido a nada. Es decir, esto sería un tema muy interesante de discusión, ¿no? Lo que es evidente es que dentro de esa visión que tenemos, según la cual la vanguardia es mejor que la tradición, pues Picasso se ha convertido en el artista central del siglo XX, ¿no? Yo creo que esto es muy discutible, tremendamente discutible. De hecho, yo me pregunto hoy si el arte de Picasso verdaderamente ha conducido a algo. Yo no lo tengo tan claro, porque el arte que verdaderamente conduce a algo es el arte que genera una escuela, que permite profundizar en el arte. Y continuar. Pero ¿qué continuadores ha tenido Picasso? ¿O a dónde nos han llevado los continuadores de Picasso? Esa sería una pregunta que nos podríamos hacer, ¿no? La verdad es que es un debate interesante. Es un debate muy interesante, sí, es un debate muy interesante, pero es un debate que a lo mejor pues, no disponemos de tiempo como para entrar en él, pero sí como motivo de reflexión creo que es interesante, ¿no? Yo creo que es interesante que nos hagamos esta reflexión. Pero luego está el Picasso hombre, ¿no? Y el Picasso hombre, pues ahí sí que hay unos hechos materiales y unos documentos que nos permiten enjuiciar a Picasso, ¿no? Están en primer lugar los testimonios de las personas que lo conocieron muy de cerca, empezando por las mujeres que convivieron con él, ¿no? Alguna de ellas ha escrito sus memorias. Y otras que no han escrito sus memorias, pues sabemos cosas que sucedieron. Y luego están los informes policiales, la documentación que existe sobre Picasso. Picasso fue un hombre que fue a París a triunfar artísticamente. Era un hombre sin ideología, lo cual es algo meritorio, porque te quiero decir que él tenía una vocación artística, se dedicaba a esa vocación artística y es lo que él buscaba, ¿no? Lo que pasa es que luego Picasso, después de la Segunda Guerra Mundial, trata de reconstruir su vida, ¿no? Entonces la vida de Picasso se reconstruye a través de la reelaboración que él hace a partir del año 44-45, cuando él se afilia al Partido Comunista y entonces trata de decirle al mundo que él era un hombre comprometido con el comunismo y por lo tanto con la resistencia frente al invasor nazi y por lo tanto contra Franco, etcétera, etcétera. Todo esto es falso, es radicalmente falso. Picasso no tuvo ningún tipo de compromiso político, ni antes de la Guerra Civil, ni durante la Guerra Civil, ni durante la Segunda Guerra Mundial. Esto es falso. Su contribución a la exposición que se hace en Francia, en donde se expone el Guernica, la realidad es que ni siquiera es una contribución de compromiso ideológico. Cuando a él le proponen hacer un cuadro sobre el bombardeo de Guernica, ¿él qué pinta? Si tenemos el Guernica en la cabeza, nos daremos cuenta de que lo que está pintando no es un bombardeo, realmente, no es un bombardeo. Él, de hecho, le pregunta a un amigo suyo, a Juan Larrea, el poeta, le dice, oye, me han pedido que pinte un cuadro sobre el bombardeo de Guernica, yo no sé qué pintar, ¿qué crees que debo pintar? Y le dice Juan Larrea, pues mira, tú imagínate una corrida de toros en el que el toro cornea al caballo, desborda ¿cómo se llama? El burladero, efectivamente. Desborda el burladero, irrumpe en la plaza, empieza a cornear a todo el mundo, etcétera, etcétera. Y Picasso, efectivamente, eso es lo que pinta. Y Picasso en ese momento tampoco tiene ningún compromiso político. Pero tal vez lo más oscuro, lo más turbio de Picasso son los años de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los alemanes
Llegan a París, seguramente todos ustedes han visto unas imágenes de Hitler paseando por París. Hitler era un gran admirador de París. Los alemanes tenían un complejo de inferioridad con Francia, que yo también lo cuento en la novela, porque los alemanes, a pesar de que nos han vendido la moto, de que están más desarrollados, etc., los pueblos germánicos son pueblos subdesarrollados. Son pueblos subdesarrollados en términos artísticos frente a los pueblos latinos. Entonces ellos siempre han tenido envidia del desarrollo artístico de los pueblos latinos. Y Por Hitler... eso han hecho ese expolio tan grande durante la Segunda Guerra Mundial de muchos cuadros que están repartidos por todo el mundo. Sí, bueno, sí, también lo hacían por otras razones más crematísticas, ¿no? Pero sí, indudablemente los alemanes tienen un complejo, y Hitler en concreto tenía una gran admiración hacia Francia. Entonces Hitler, recién caída Francia, viene a París, se da un paseo por París y ve las bellezas arquitectónicas de París, y ese paseo lo da acompañado de dos artistas, que son el arquitecto Albert Speer, que era el arquitecto de Hitler, y del escultor Arno Breker. Arno Breker, que era un escultor hoy olvidado, pero que entonces era el gran escultor alemán del momento, que esculpía unas figuras muy titánicas, digámoslo así, ¿no? Muy en la línea del David de Miguel Ángel. Y entonces Arno Breker, que era un hombre que había vivido muchos años en París, en Montparnasse, que era el barrio de los artistas, pues Hitler le pregunta, bueno, ¿y nosotros qué tenemos que hacer aquí? Porque claro, nosotros perseguimos el arte degenerado, el llamado arte degenerado, ¿no? Que el arte degenerado no es exactamente el arte vanguardista, como hoy en día pensamos, ¿eh? El arte degenerado, no vamos a entrar ahora en ello, Hitler define lo que es el arte degenerado, no es el arte vanguardista. O sea, puede haber arte vanguardista no degenerado y puede haber arte figurativo degenerado. No es como pensamos hoy en día. El caso es que, dice, claro, aquí hay muchos artistas que hacen arte degenerado, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? Y entonces Arno Breker, que era artista, claro, y que era amigo de muchos de esos artistas, le dice, mire, Führer, a mi modo de ver, Alemania no tiene que perseguir a los artistas. No tiene que perseguir a los artistas porque dése usted cuenta además de que ahora París se va a convertir en el gran escaparate del Tercer Reich, ¿no? O sea, París es la capital de las artes y ahora París es una ciudad alemana. Es una ciudad alemana. Entonces Alemania lo que tiene que mostrar al mundo es pues, comprensión ante el arte, etcétera, etcétera, ¿no? Y Hitler dice, pues sí, tiene usted razón, no vamos a perseguir a los artistas. Pero claro, no vamos a dejar que expongan determinadas cosas y tal y cual, ¿no? Y Arno Breker le dice, hombre, pues sí, claro, no vamos a dejar que expongan determinadas cosas. Pero mire, en cualquier caso yo creo que hay dos artistas a los que se les debe dejar hacer lo que les dé la gana, hagan lo que hagan. Porque son artistas de talla internacional, reconocidos en todo el mundo, y si se les reprimiera de alguna manera, pues eso va a redundar en perjuicio de Alemania. Y estos dos artistas son Jean Cocteau y Pablo Picasso. Entonces, la realidad es que Pablo Picasso, durante los 4 años de ocupación, jamás fue molestado por los alemanes, que le dejaron hacer todo lo que le dio la gana. No solo eso, sino que los alemanes, que en un momento dado, por ejemplo, asaltan todas las cajas blindadas de los sótanos de los bancos, las cajas privadas, ¿no? Pues cuando se tropiezan con la caja de Picasso, lo que hacen es llevarle todas sus pertenencias, todos los lingotes de oro que el cabroncete guardaba, se los llevan y se los entregan. Es decir, a Picasso no le molestaron jamás. Picasso fue un hombre privilegiado, beneficiado durante los 4 años de dominación alemana. Él no tuvo ningún tipo de implicación, no participó en ningún acto de resistencia frente al ocupante, nada de nada. Fue un hombre totalmente privilegiado. Y durante estos años pues, tiene un comportamiento lastimoso, desde luego con sus amantes. En la novela se cuenta el trato que dispensaba a las mujeres. Él era un sádico, no en el sentido banal que le damos a la palabra sádico de un hombre que le pega a las mujeres. En el fondo, pegar es algo un poco banal. La crueldad de Picasso era mucho más profunda. Era humillar.
Sí, efectivamente, efectivamente. En la novela lo explica muy bien estos episodios y sobre todo lo más destacado, él está hablando de la temática, es cómo lo explica, cómo escribe Juan Manuel de Prada todos estos episodios, que incluso los más desagradables, como son estos momentos realmente humillantes de Picasso en una de las tabernas con la amante, o incluso en momentos escatológicos, sexualmente hablando incluso, lo escribe con una maestría que en ningún momento produce rechazo. Al contrario, casi te dan ganas de ver cómo acaba el episodio, cómo acaba esto, a pesar de que es momentos muy duros. Estos episodios muchos de ellos escatológicos o sexualmente muy explícitos, ¿cuál te ha creado a ti a la hora de escribir más incomodidad? No. ¿Te has frenado en alguno? Bueno, es decir, no, en contra de lo que dices, no. Yo creo que esta es una novela en la que no hay muchos pasajes sexualmente explícitos. Yo no diría, me atrevería a decir que es una de mis novelas más blancas en este sentido. No hay demasiados pasajes sexuales. Sí, amorosos. No, hombre, y sexuales también. Y hay muchos momentos románticos. Bueno, sí, hay de todo. Es que no se puede explicar. Hay de todo. No, en la novela sí hay un componente escatológico fuerte. Hay un componente escatológico, porque yo considero que la escatología que tiene una gran tradición en la literatura española, pues ha sido... Precisamente aquí, en este cabaret, ¿no? En ese cabaret y en otros momentos, ¿no? La visita de Serrano Suñer a París, ¿no? Porque hay un momento escatológico muy fuerte, ¿no? En un baño que no vamos a reproducir, pero cómo dejó aquello de estucado. Bueno, ya está aquí hay momentos escatológicos. Vamos a la escatología. Pero con maestría, está hecho con maestría. La escatología siempre ha tenido una gran tradición en la literatura, no solo española, pero bueno, en la literatura española desde luego, muy, muy fuerte. La escatología está presente en todos nuestros grandes maestros, desde luego en Cervantes y en Quevedo, ¿no? En Cervantes, pues recordemos, hay pasajes tremendamente escatológicos, ¿no? En donde pues vemos como Don Quijote y Sancho pues empiezan a vomitarse el uno al otro, el uno encima del otro, ¿no? Y en Quevedo, pues todos sabemos, ¿no? Quevedo escribió muchísimos pasajes escatológicos. Pero la escatología es una cosa que hoy en día se considera... Camilo José Cela. Camilo José Cela, sin duda. La escatología hoy en día se considera algo de mal gusto, algo que no se debe tocar, etcétera, etcétera. A mí todo esto me parecen pamplinas y hay que acabar con todo esto porque... Y así lo refleja el Porque libro. esto nos va a convertir en eunucos, ¿no? O sea, nos va a convertir en eunucos y la literatura española cada vez se va a parecer más a la literatura finlandesa, ¿no? En donde nadie caga ni mea, ¿no? Nadie caga ni mea. La realidad es que todos cagamos y meamos todos los días, lo sabemos, aunque lo ocultemos, pero cagamos. Pero la escatología tiene un sentido profundo. La escatología tiene un sentido profundo y por eso nuestra literatura barroca toca tanto el tema escatológico. Y el sentido profundo es el siguiente. La escatología nos recuerda de lo que estamos hechos. Es decir, no te encumbres. Todos los días te metes en una habitación y cagas. Y eso sale de ti. Y eso es lo que eres. Es decir, por una parte nos están diciendo, no te encumbres, no te endioses. Tu realidad es esa. Pero al mismo tiempo nos está diciendo, pero ríete de ello. No te agobies, tu destino es ese, pero no te agobies, tranquilo, no pasa nada, porque tu destino es la eternidad, no pasa nada. Esto es lo que nos dice la escatología, y por eso, como digo, la escatología era tan utilizada por los escritores barrocos sin ningún tipo de problema y con desenfado absoluto, y la gente se reía porque esas cosas pues son graciosas, claro. Y han pasado Entonces sí, yo en esta novela recupero esa tradición, porque creo que hay que recuperarla, porque primero porque, repito, es una realidad cotidiana que todos conocemos y con la que estamos muy familiarizados y por lo tanto no hay que esconderla, pero sobre todo
hay una risa liberadora detrás de esto, ¿no? En la aceptación de lo que somos. En la aceptación de lo que somos hay una risa liberadora y en este sentido, pues yo creo que esto hay que recuperarlo, ¿no? En la mejor tradición barroca española, que es una tradición que tiene un gran conocimiento del alma humana. Y efectivamente en esta novela hay escatología, tampoco se piensen ustedes que toda la novela es escatológica, ¿no? En 1600 Hay episodios muy bien escritos. hay episodios escatológicos, alguno creo que bastante divertido. Muy divertido. Y luego, pues, el tema de la sexualidad, que no es un tema que esté muy presente, pero en realidad es la cuestión de Eros y Tánatos, ¿no? Es decir, seguramente los dos grandes temas literarios y artísticos en general, pues son Eros y Tánatos, ¿no? La muerte es la realidad ineludible, es la realidad ineludible. Ningún arte verdadero puede existir si no asume la existencia de la muerte. El ser humano, esta es la grandeza y el misterio de nuestra vida, ¿no? El ser humano vive toda su vida sabiendo que se va a morir, sabiendo que se va a morir. Toda nuestra vida, desde, hombre, no toda, pero desde los 7 años, pues sabemos que nos vamos a morir. Tú antes, porque tú ya leías a los 3. Bueno, yo desde los 3. Y ya sabías cómo iba a acabar todo, claro. Sabemos que vamos a morir, convivimos con ello. A veces nos angustia, pero no demasiado, lo asumimos. Esto es hermoso, es hermoso. Esto es la verdadera grandeza del ser humano, ¿no? El saber que va a morir, pero que lo acepta. En el ser humano que cree, lo acepta porque piensa que va a acceder a una forma de vida superior. En el que no cree, bueno, lo acepta como un destino natural y es misterioso, ¿no? Que la inmensa mayoría de los seres humanos convivamos con esto con naturalidad. Hay algunos que no, que se suicidan, que no lo soportan, que se angustian, pero yo diría que el 95% de la gente lo vive con naturalidad. Y eso tiene que estar presente en la literatura. Y claro, ¿cuál es la manera más natural de exorcizar la muerte? Pues sentirnos vivos. ¿Y cómo se siente uno vivo? Pues indudablemente uno se siente vivo a través de Eros, ¿no? Es decir, a través del amor y de la expresión sensual del amor, ¿no? Entonces es inevitable que el sexo esté presente en la literatura, pero generalmente el sexo no es más que un subterfugio de la muerte. Es decir, la expresión sexual desde el punto de vista biológico, es decir, desde el punto de vista procreador, pero también desde el punto de vista amatorio, es una manera de conjurar la muerte, de vencer a la muerte. Entonces es natural que esté presente en la literatura, en el arte, ¿no? Yo creo que esto sería artificial que no hubiese muerte y sexo, ¿no? en el arte. Al final el arte despojado de hojarascas es esto, ¿no? ¿Qué son las tragedias de Shakespeare? ¿Qué son las novelas de Dostoyevsky? ¿Qué son la muerte y el sexo? Están siempre presentes, inevitablemente. Y en la novela además está muy enlazado tanto las historias. Es que, claro, abarca tanto el periodo, es concreto históricamente, pero los personajes que pululan por la novela tienen todos esos componentes, ¿no? De amor, de deseo, de frustración, de resentimiento, de escatología, de sexo, de ternura, romanticismo. Es maravillosa la novela, yo insisto, es que es de lo mejor que he leído mucho tiempo y Luis Alberto de Cuenca hizo una excelente crítica, nada más leer la novela, en la que la ponía de obra maestra, que es muy difícil decir de una novela que es una obra maestra, no sé que seas un poeta finlandés que nadie ha leído y entonces, ¿no? Y que sería candidato al premio Nobel. Ya vamos a ir... Bueno, está lloviendo, ¿eh? Está bien. Lágrimas en la noche. Bueno, hay
hay una cosa que llama mucho la atención de esta novela que recomendamos fervientemente que lean, y es el periodo de gestación, tanto de documentación como de escritura. Yo tuve el honor yo creo que fuimos la primera tele que mostramos en el programa Secuencias en 24, que tuve el inmenso honor de tener de invitado a Juan Manuel de Prada, y trajo el manuscrito. Pero el manuscrito de esta y la siguiente novela, que saldrá dentro de poco, que es la segunda parte. Con muy pocos, bueno, hay tachones, obviamente, pero es increíble cómo está escrito a mano toda la novela y que alguien ha tenido que pasar a ordenador porque tú no podías llevar eso como manuscrito. Y ese es tu padre. O sea, tu padre ha hecho de escribidor de tu novela, y me gustaría saber si te ha frenado en algo o si estaba de acuerdo en todo lo que leías y si tú le hacías caso. Bueno, vamos a ver. Mi padre, efectivamente, desde hace muchísimo tiempo transcribe todo lo que yo escribo. Yo escribo a mano y, efectivamente, mi padre me lo transcribe todo. Y esta novela, efectivamente, pues son 1.600 páginas, 800 esta primera entrega, más otras 800 que vendrán el año que viene. Las ha transcrito él y libros míos anteriores, algunos también muy extensos. En este caso, además, la transcripción fue muy intensa porque él iba transcribiendo a la vez que yo escribía. Él empezó a transcribir, pues digamos, un par de semanas después de que yo empezara a escribir, y por tanto, pues prácticamente pues iba siempre a la zaga, naturalmente, pero transcribía de forma muy inmediata. Entonces sí me hizo muchas observaciones. Él al principio se quedó muy impactado, ¿no? Se quedó muy impactado. Recuerdo concretamente el capítulo que transcurre en el Cabaret del Infierno. La portada reproduce la entrada al Cabaret del Infierno. Es este cabaret que existía realmente, sí, en París. Y la entrada era como la boca de un demonio, ¿no? Y ahí lo que sucedía lo van a tener que leer. Entonces, ahí hay un número que además es histórico, ese número sí, que no contaremos aquí, se realizó durante un tiempo, no ya en los años de la Segunda Guerra Mundial, porque en los años de la Segunda Guerra Mundial ya era un cabaret muy declinante, muy decadente, todavía estaba abierto, pero ya era muy decadente, como se dice en la novela. Digamos que su época de esplendor fueron los años 20, más o menos, ¿no? Y entonces él se quedó muy impactado, y había veces que me lo decía, ¿no? Yo en líneas generales no le hacía caso, porque yo creo que un escritor no debe ser permeable a las influencias externas, ¿no? Imagínate que él te hubiera cambiado el concepto. No, eso él no lo va a hacer, eso no lo va a hacer. Pero sí me hacía observaciones, indicaciones, había algún personaje que no le gustaba. Él en concreto le tenía mucha inquina a Ana María Saggi, porque él también había transcrito previamente la biografía sobre ella. Y que la biografía no era un libro de bolsillo. No. ¿Cuántas páginas tenía esa? La biografía eran 1.700 páginas, pero además en un formato grande. Claro. O sea, he transcrito las 1.700 páginas de esta señora y ahora la vuelves a meter en la novela con otras 1.800. No, lo que pasa es que él desarrolló manía. Escribe relato corto. Él desarrolló manía a este personaje, ¿sabes? Él le cogió manía al personaje y entonces pues no le gustaba que la introdujera en esta novela. Lo que pasa es que eso no tenía sentido porque de alguna manera yo me había metido en este mundo a través de ella, ¿no? Ella había sido Milo de Ariadna, entonces no tenía sentido que no apareciese. Y luego me hizo algunas otras observaciones que probablemente tuviera razón, Pero tú no hiciste caso. No le hice caso, pero en este caso te diría que para mi desgracia, o sea, él me hizo algunas observaciones sobre el protagonista que tal vez tenía que haberle hecho más caso. Y sí, él me hacía muchas observaciones, ¿no? Él es no solo mi primer lector, sino que imagínate, ¿no? Claro. Él lo transcribe. Para que esta novela la vivió de manera mucho más intensa. O sea, esta es la novela mía que a él más le ha gustado.
Entonces la transcripción la vivía de una manera muy intensa, hasta el punto de que cuando él acababa de transcribir, la intriga que tenía, la desazón que tenía, las ganas que tenía de seguir conociendo la historia, le llevaba a venir a Madrid en busca de más folios. Es como es adictiva, era un mono lo que tenías. Sí, sí. Entonces, y a la hora de escribir tú, claro, tú recomiendas que, bueno, o tiene una viveza especial a la hora de escribir a mano, incluso la fluidez de las Bueno, frases. escribir a mano A ti es... te ha supuesto una tortura, tú has tenido ampollas, o sea, tú has sufrido escribiendo a mano esta novela. Bueno, en primer lugar habría que decir que cuando mito. se dice que da lo mismo escribir a mano que escribir a máquina, que escribir a ordenador, esto es falso. Esto es falso. Claro. Es tan falso como decir, no da lo mismo arar con unos bueyes, que arar con unas mulas, que arar con un arado, con un tractor. ¿Cómo va a ser lo mismo? Es distinto. Es todo distinto, ¿no? O sea, es distinto. No es lo mismo, evidentemente, llevar una contabilidad a mano, ¿no? Y sumar. Claro, que la calculadora. Que una calculadora, no es lo mismo. Entonces, la relación que mantienes con la escritura es distinta. Es distinta cuando escribes a mano que cuando escribes a ordenador. Esto es así, ¿no? Yo como persona que escribe a mano y a ordenador, porque yo mis artículos de prensa los escribo a ordenador y mis novelas, mi obra de creación la escribo a mano. Pues en mi experiencia, que es una experiencia de muchos años, creo que cuando escribes a mano escribes mucho mejor. ¿Por qué escribes mucho mejor? Tampoco hay que rodearlo esto de sentidos esotéricos, mistéricos, no. Es muy sencillo, escribes mejor porque escribes más lento. Y por lo tanto, al escribir más lento, Piensas. la capacidad de conexiones neuronales que aplicas a la escritura es mayor. Es decir, si tú tardas en escribir una frase a ordenador 5 segundos y a mano 10 segundos, es evidente que en 10 segundos va a haber más capacidad mental en la frase que escribes a mano. Es así de sencillo. Entonces, cuando escribes a mano, sí que es verdad que te da tiempo a pensar cosas que cuando escribes con el ordenador no te da tiempo. Esto es así de sencillo. No, y además es un placer. Entonces yo creo que la escritura a mano tiene otra densidad, tiene otra temperatura, tiene otro calor, ¿no? O sea, yo creo que la escritura a mano es una escritura más humana, digámoslo así, ¿no? Bueno, José Luis García escribe los guiones con estilográfica. Es decir, los guiones originales están primero escritos a mano y después lo pasa a ordenador. Se nos acaba el tiempo porque además hace mucho calor y por respeto también a mucha gente que está aquí y a la firma de libros, pero me gustaría preguntarle una pregunta que no le han hecho nunca. ¿Has conseguido tu madurez literaria con esta obra? Hombre. Es que tenía unas ganas de decirla. ¿Es la mejor obra y es tu madurez literaria, Juan Manuel de Prada? ¿O queda Juan Manuel de Prada para mucho? Sobre todo porque estamos deseando la segunda parte, por favor, no tardes. O sea, ¿cómo que el año que viene? La segunda parte saldrá en marzo, creo, en marzo del 2025, sí. Está escrita ya, ¿eh? Aquí? Pues será un placer hacerlo. Y ojalá podamos hacerlo al aire libre, ¿no? Al aire libre. Bueno. No, vamos a ver. Es evidente que la madurez del escritor, del novelista... En primer lugar, la madurez del escritor depende del escritor, en primer lugar, y depende del género que cultive, ¿no? Depende del escritor en qué sentido. Pues que es evidente que una persona a los 20 años tiene mucho menos conocimiento de la vida que cuando tiene 50. Pero también es verdad que hay personas que con 20 años pueden tener más conocimiento de la vida que muchos de 50. Pues yo estoy seguro que un ruso o un ucraniano de 20 años que haya combatido en la guerra de Ucrania tiene más conocimiento de la vida que yo o que tú, indudablemente, porque ha pasado por situaciones mucho más duras que tú y que yo, ¿no? Entonces, claro, esto es muy relativo, ¿no? Pero sí que es verdad que del mismo modo que la poesía es un género de iluminaciones y por lo tanto la madurez del poeta pues puede ser incluso en la adolescencia como Rimbaud o en la juventud como tantos y tantos grandes poetas que han escrito grandes obras con apenas 20 años, es verdad que es infrecuente
es infrecuente el novelista maduro con 20 años. Esto es muy raro porque la novela nace de la observación humana. Bueno, pues La Tempestad tenías 27 años, ¿no? Sí, pero bueno, yo no creo que La Tempestad sea una de mis mejores novelas, ¿sabes? Entonces yo creo que sí, el novelista adquiere la madurez a medida que la vida le va dando conocimiento de las realidades humanas, ¿no? O sea, yo creo que esto es así, ¿no? ¿Qué ha alcanzado mi madurez? Hombre, espero que sí, ya es hora, ¿no? Porque ya soy un cincuentón. ¿Que me gustaría dilatarla? Pues también, me encantaría que mi madurez pues durase hasta los 75 o hasta los 80 incluso, ¿no? Hombre, si tu padre tiene que seguir transcribiendo novelas de 2000 páginas, te dirá... Mira, lo que más feliz me haría... Retírate. Lo que más feliz me haría, te confieso, es llegar en mi madurez hasta los 80 y que mi padre me siga transcribiendo las novelas. Sobre todo que mi padre con 100 años me siga transcribiendo las novelas me haría muy feliz. Eso es verdad. Eso sería lo mejor de todo. No lo sé. Yo creo que al final la madurez del escritor es una parte de su vida. En algunos escritores es un instante, en otros son unos pocos años, en otros son unas décadas. A mí me gustaría que fueran unas décadas, ¿sabes? A mí me gustaría que fueran unas décadas. Pues ojalá. Lo que pasa es que después de la madurez viene la decrepitud. Esto no hay que olvidarlo nunca, ¿eh? Después de la madurez viene la decrepitud y todos tenemos en la cabeza pues nombres de grandes escritores que han tenido una decrepitud un poco penosa. Bueno, pero también los hay que han sabido decir mi última novela. Aquí les dejo. Ahora, como eso es difícil, amigo. No solamente te digo que lo superes, es difícil. Mira, yo ahora mismo hemos hablado de Picasso mucho. He leído varias biografías de Picasso. Picasso es el antiejemplo del artista, ¿no? Es decir, Picasso hay un momento que ya no tiene nada que contar a través de su arte y se convierte en una fábrica de salchichas. ¿Sabes? Es decir, es muy difícil. El artista no suele aceptar su decrepitud. Y eso es muy importante aceptarla, ¿eh? Bueno, por eso nosotros, como lectores de Juan Manuel de Prada, sabremos decir, Juan Manuel, sigue porque eres grande o párate. O ya está, o sigue, que eres muy grande, ¿eh? Bueno, lean, bromas aparte, lean esta maravillosa novela, lean toda la obra de él, porque es que cualquiera es muy buena. Pero en concreto esta que presentó hace unos meses es una maravilla de novela, independientemente de la temática que puedes decir, yo a mí la Segunda Guerra Mundial o la ocupación francesa nazi, son los personajes y sobre todo el estilo tan maravilloso que hace que Juan Manuel de Prada sea uno de los mejores escritores que tenemos en la literatura europea, con permiso de los finlandeses. Muchísimas gracias, Juan Manuel de Prada. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y Manuel López, el concejal de Cultura, que me ha confesado que él quería escribir como Juan Manuel de Prada. Y digo, no, pero ¿sabes por qué no podemos escribir como él nunca? Nos falta esa mata de pelo. Que nos caracteriza. Bueno, él quería decir unas palabras también y... agradecerte de verdad. Yo creo que he escuchado la charla, yo creo que más cerca que vosotros. He estado ahí fuera, me he mojado ya a través del cristal, escuchaba perfectamente. Aquí yo veía una sombra. Pero bueno, me da un poco de apuro de verdad que está aquí porque hay un montón de gente también de pie, me queda afuera pero bueno, prácticamente la he escuchado entera. Cuando estaba lloviendo, me tengo que hacer para ver. Y nada, agradecerte de verdad la generosidad, sabemos que ha hecho un gran esfuerzo para estar hoy aquí. A vosotros llamar, disculpad, la verdad que teníamos todo preparado fuera para disfrutar debajo del olivo, la magia que tiene el olivo de la platea. Y nada. Lo haremos con la presentación de su novela en la segunda parte, ya en verano. Y ¿no? eso pues, es un detalle por la charla y por haber traído el agua también. Especialmente por la traído el agua. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y nada.
nada, decir, Juan Manuel, de parte nuestra ha sido un honor. Espero que lo hayan disfrutado. Hemos conocido un poquito, ¿verdad?, la forma de pensar de Juan Manuel de Prada en muy poco tiempo. La verdad es que plantea muchos debates muy buenos y, sobre todo, lo más importante es que conocemos un poquito más, no ya al escritor, también a la persona. Agradecemos enormemente que se haya abierto con nosotros, ha venido como amigo, ha venido como autor. Él dice que no ha alcanzado su madurez. Yo creo que es un lujo haber tenido en la platea a Juan Manuel de Prada y por eso, de verdad, esta es tu casa. Cuando tú quieras, sin la presión de que la próxima novela la presentemos aquí, será un honor para mí, pero ven cuando quieras para hablar de cine, de Picasso, del arte vanguardista, de Finlandia. Me he quedado yo con unas ganas de conocer a los finlandeses. Muchísimas gracias, Juan Manuel de Prada. Muchas gracias. Y ahora, firma de libros. Firma de libros ahí. Las firmas las hacemos fuera. Mira,